fe inquebrantable. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos honrar la palabra un día a la vez. Por esto hoy hablaremos de nuestra fe en Cristo Jesús. Es necesario que activemos nuestra fe para poder recibir todo lo que delante del Señor así pidamos un día a la vez. La palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy tributamos alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomando la palabra, es la palabra de Dios, profética, una palabra santa y poderosa que hoy envuelve nuestra vida. La palabra de Dios nos edifica, por esto es la palabra de Dios en nosotros. Vamos al libro de Hebreos 11:16, gloria a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy hablaremos de nuestra fe inquebrantable. Una fe inquebrantable debemos tener un día a la vez para que podamos orar y sea agradable nuestra oración delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nosotros podamos ver cumplirse la palabra de Dios en nuestra vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor nos enseña, nos instruye, señorea nuestra vida. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando nosotros inclinamos nuestros rostros delante del Señor y así oramos, inmediatamente debemos sentir la presencia de uno más alrededor de nosotros, porque en verdad que Él está dentro de nosotros. Pero cuando presentamos nuestra adoración, oración, intercesión en la presencia de Dios, inmediatamente necesitamos creer que Él está ahí, que Él está inclinando sus oídos y que tu oración sube a Él, que está en Él, que honra su palabra, honra su nombre, porque es necesario creer que le hay. Pero ¿cómo podemos esperar ver los milagros a través de nuestra oración si no creemos que Él está ahí, que Él existe, que Él es fiel para darnos conforme a nuestra oración y petición? Hay algo que aprendí en el Espíritu y a través de nuestra carrera ministerial, y es que todo lo que pidamos al Padre lo tenemos que ver primero, porque cuando vemos ya hemos recibido. Pero muchas veces estamos orando sin visualizar, sin manifestar. ¿Y cómo manifestar y cómo ver? En el Espíritu, no con temor ni con miedo, porque cuando tememos de no recibir algo o estamos dudando de que lo que estamos pidiendo al Padre no lo vamos a recibir, pues ya es una respuesta ahí presente a tu oración, que no vas a recibir. Mejor no esperar lo que no vas a recibir por causa de tu duda o de tu falta de conocimiento, el cómo poder posicionarnos para poder orar y recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, ¿cómo podemos agradar a aquel a quien oramos para que venga a nosotros petición en respuesta? Debemos creer que le hay. Dice la palabra que tenemos que creer que Él existe, que Él está vivo, que Él es nuestro Dios y que Él está recibiendo nuestra oración, y tenemos toda la confianza y la certeza que lo que estamos pidiendo Él nos lo puede dar conforme a su voluntad. Porque siempre que oramos debemos orar y decir: Padre, conforme a su voluntad, hoy yo quiero orar por esta mi necesidad o mi petición. Yo no sé qué necesitas hoy del favor de Dios, pero si tú hoy cierras tus ojos, no necesitas hacer nada diferente a lo que Dios manda en su palabra, es creer que le hay. Y cuando nosotros creemos que Dios
está ahí, entonces tenemos la certeza de recibir el favor que estamos pidiendo. Y ahí es que se hacen los milagros, en la fe, en la certeza, en la confianza, en que nosotros tengamos la certeza que Él está ahí. Dice su palabra, el que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, si nos acercamos a Dios con amor, sabemos que el Padre nos va a corresponder. Porque nosotros no le vemos, pero le podemos sentir. Después la fe. Dice la palabra, la fe viene por el oír. Por esto es necesario congregar para poder alimentar y transformar nuestra vida en Cristo, fortaleciéndonos en medio de su palabra, en medio de las reuniones como esta, porque el Espíritu de Dios fluye en esta hora. Está con todos nosotros en cualquier nación, país, aldea, ciudad, donde te encuentres. Es el poder del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Él se agrada de este servicio y que tú y yo estemos compartiendo su palabra, porque es necesario oír la palabra de Dios para tener fe. La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír, y el oír por la palabra de Dios. No por las fábulas del mundo, no por las conversaciones de hombres, es por la palabra de Dios. Dice claro libro de Romanos 10:17, gloria a Dios. Es necesario oír y entender que es la palabra de Dios y que cuando nosotros pronunciamos y oramos mediante la palabra de Dios, hoy estamos en oración. Esto es orar, es ministrar, instruir, es fluir en el Espíritu. Es la mayor oración. Oratoria es hablar, comunicar, expresar. Es de la mayor oratoria que podemos tener en la presencia de Dios porque estamos hablando la palabra de Dios. Y tú estás oyendo la palabra de Dios. Es por el oír. Si oímos la palabra de Dios, nosotros nos fortalecemos en nuestra fe, porque oír la palabra de Dios es oír la voz de Dios. Su palabra es su voz. Dice la palabra aquí, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo dice la palabra? El justo vivirá por la fe. Y nada más por la fe. Habacuc 2:4. Libro de Habacuc 2:4. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo corto, poderoso, que penetra hasta los tuétanos para establecer en nosotros, restaurar una fe inquebrantable. Porque es necesario que tengamos una fe inquebrantable, una fe que no retrocede. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos en una fe inquebrantable. Porque nosotros sabemos que le hay, que está vivo el que prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que hoy está ahí contigo. Es necesario que tú le oigas. Es necesario que tú le veas, que tú sientas cuando Él se sienta a tu lado. Cuando Él te dice no temas. Esos pensamientos con esos sentimientos que fluyen suavemente, que traen paz, que te abrazan. Esa es la voz de Dios. Tenemos que aprender cómo habla Dios. Porque a causa de la falta de conocimiento creemos que Dios no habla, pero Dios habla con todos. Dios habla con todos. Más que con nosotros los profetas, Dios habla de otra manera especial. Pero Dios habla con todos. Cuando ustedes toman tiempo y van a la presencia y dicen, Señor, yo quiero oír tu voz. La profeta nos ha enseñado que tú nos hablas, que tú hablas con todos nosotros. Yo quiero oír tu voz.
Y Él es maravilloso, Él deja oír, sentir su voz, su dulce, suave voz. Caminar en la fe es practicar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, hacer, obedecer la palabra de Dios. Es tu relación con el Señor. Nada es imposible para el que cree. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, que cree todo le es posible. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo que le es posible. Si tenemos una necesidad, solo necesitamos creer que le hay. Pero que le hay que está el Señor, el que es galardoneador de todas las promesas que Él nos ha dado. Que la palabra de Dios es puesta delante de nosotros para que nosotros nos suplamos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios nuestro. Porque Él, para Él y en Él están todas las promesas, pero Él nos las ha dado a nosotros a conocer y para que nosotros disfrutemos, vivamos en plenitud como hijos de Dios. Por esta causa es necesario tener una fe inquebrantable, creer que le hay, creer que Dios está contigo, que Dios te va a transformar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a sanar. Yo no sé cuál es tu diagnóstico, tu enfermedad. Yo no sé cuál es tu petición presentada durante tantos años y tal vez siglos delante del Señor. Y que si no has recibido la respuesta es porque te ha faltado creer que le hay. Creer que le hay, porque esta es la fe, creer que existe Dios y que Él está vivo para oír lo que así estamos poniendo delante del Señor. Es una relación personal con Dios. No es nada del otro mundo. No es algo que tú no puedas hacer y que yo sí pueda hacer. Es que tú también lo puedes hacer. La buena noticia es que Dios quiere hablar contigo todos los días. Que Él quiere apartarse contigo, tener largas conversaciones, que tú medites, que tú preguntes, que tú sonrías, que tú te goces, que tú expongas lo que tú no entiendes y tal vez cualquier dificultad que no logres en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, tú la puedas exponer. Aquel que sabe, aquel que es galardoneador para cumplir todas sus promesas en tu vida, pregunta a Él. Conversa con Él. Es de tú a tú con el Señor. He venido experimentando algunos momentos, tiempos de mi intimidad con el Señor que yo puedo sentir cara a cara al Señor. ¿Y por qué podemos vivir estas experiencias espirituales? Porque creemos que le hay, que Él está ahí. Yo en todo lado puedo sentir su presencia, solo de pensar en su palabra y pronunciar cualquier palabra en mi boca que fluya. Yo puedo sentir la presencia de Dios, que Él se goza, sonríe, Él está alegre porque sabe que yo lo honro, que reconozco, que estoy profetizando, que estoy meditando en su palabra. Entonces Dios se goza en mí y por esta causa fluye el gozo dentro de mí porque Él se goza sobre mí y sobre tu vida. Si estás triste, desde luego todos nos vamos a batir en cualquier momento. Somos humanos y esto nos sucede a todos que seamos seres humanos, personas. Esto lo experimentó el Señor Jesucristo también, siendo hombre, en un cuerpo hecho hombre. Porque ya cuando ascendió en el Espíritu se glorifica en nosotros. La ascensión del Espíritu Santo que nos dio resurrección en Cristo. Y nosotros sabemos que en cualquier lugar que doblemos nuestras rodillas, que levantemos nuestros brazos porque es necesario que tú levantes brazos y adore, alabe al Señor. Él se presenta inmediatamente. Si tú crees que le hay y que está al lado tuyo o que estás ahí sentado escuchando lo que tú oras con Él, es lo que va a acontecer, a suceder. Cuando vayas a orar, tú tienes que creer que le hay, que el Señor está a tu lado y que Él es poderoso para dar y ayudarte en todo lo que tú necesitas conforme a su voluntad. Pero haciendo énfasis en todos nuestros servicios,
que necesitamos oír, creer y hacer la palabra de Dios para que todo esto que te estoy instruyendo pueda acontecer en tu vida. Caminamos por fe y no por vista. ¿Cómo camina el mundo hoy por vista? Pero nosotros que hemos creído en el Evangelio de Cristo caminamos por fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Una fe inquebrantable, lo que tenemos que tener en todo, sobre todas situaciones y circunstancias, tenemos que tener fe que vamos a salir en victoria, que todo lo que se está aconteciendo, está sucediendo es de paso y que eso pasará. Esa aflicción o cualquier situación que tú estés viviendo va a pasar, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre es la palabra de Dios en tu vida. Dice porque por fe andamos, no por vista. Eso está en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, si tú estás viendo una situación que tal vez lleva días y que no cambia, tú no puedes poner tu fe o tu confianza porque nada está pasando o nada cambia, entonces esa es tu fe. No, tú tienes que tener una fe inquebrantable y decir, esto va a pasar. Este diagnóstico hoy es, pero mañana no es. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y por los siglos de los siglos. Nos ha sellado, nos ha marcado porque somos hijos de Dios y herederos, coherederos en Cristo Jesús de todas las promesas. Dios tiene un botín para nosotros, pero es necesario creer que le hay, que Él es, que Él vive, que Él es poderoso para dar cumplimiento a su palabra. Es nuestro Dios y Él habló, Él hace. Solo que tenemos que creer. Si creemos, podemos ver. Pero si no creemos que le hay, ¿cómo podemos recibir? No podríamos movernos sin fe. La fe es certeza y convicción. La fe es ¿qué? Certeza. ¿Qué es la certeza? Certeza es que si tú oraste tienes que tener la certeza de que por lo que tú oraste lo vas a recibir. Porque primero has oído la palabra, segundo has creído que Él le hay y que si Él le hay, que está a tu lado, Él va a traer la respuesta de la petición que tú has presentado con amor, con obediencia. Por esto es necesario que seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque si tú no obedeces la palabra de Dios, ¿cómo puedes tener fe? Si no conoces la palabra de Dios, porque es por el oír la palabra de Dios, por fe, no por vista. El mundo cataloga por vista, pero nosotros que hemos creído en el Evangelio de Cristo es por fe. A que la situación no sea la mejor, tú tienes que tener una fe inquebrantable y pararse en la raya, como decimos en el mundo, y decir, basta, aunque estemos pasando esta situación, yo creo que todo esto va a pasar y Dios me va a dar la victoria. Hebreos 11:1 fue la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos ver la situación, el problema, la aflicción, pero eso es momentáneo. Es como los dolores de parto, pero después de que una mujer da luz y ve el bebé, se pasan los dolores, viene el gozo, la alegría, se sienten bendecidas. Así es, pasa el proceso. Tienes que tener una fe inquebrantable que no te pueda sacar del proceso, sino que vive el proceso y que permanezca ahí en el proceso hasta que pase el proceso y reciba la bendición. Siempre vamos a vivir procesos. ¿Quién ha dicho que servir a Dios no trae procesos? Servir a Dios nos trae aflicción a veces, porque estamos aprendiendo, somos productos sin terminar. Tú y yo somos un producto que Dios no ha terminado y nunca lo terminará hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Él siempre nos va a estar instruyendo y enseñando todos los días. Hagan así, muévanse así, oren, levanten manos, crean, cierren los ojos y no desvíen la fe. Crean que le hay, crean que el que les recibe la oración que ustedes han puesto es galardoneador para darte las promesas que tú estás pidiendo al Padre, porque todo favor es una promesa, una bendición. Santiago 1:16, sin duda recibirás. Esto nos enseña, cada palabra tiene un significado, no se puede dudar, sin duda recibirás.
pero si tú dudas, no recibirás. Muchas veces oramos y ponemos algo como de temor que se siente por ahí como muy malicioso, y por esta causa se malogra el favor de Dios, pero no por causa de Dios, sino por causa de nosotros, que hemos dudado. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda te lleva de una parte a otra, como la onda del mar, que es echada por el viento del agua a la, o sea, que no tiene firmeza. O sea, te mueves para allá, estás arriba, estás abajo, y en verdad no sabes de dónde eres. Si en verdad tienes fe o estás dudando, porque estás como la onda, para allá y para acá. No, aunque no veamos, nosotros permanecemos firmes, porque es necesario que tengamos una fe inquebrantable, o sea, que ninguna situación pueda quebrantar nuestra fe. Porque creemos que le hay, y que si Dios hace llover y salir el sol, Él tiene el poder para hacernos los favores, para que sucedan los milagros, cualquier milagro. Tú y yo amamos los milagros, claro, son preparados para nosotros, porque le hemos creído. Cuando le creemos al Señor, creemos que Él está ahí escuchando nuestra oración. Vamos a recibir. Es necesario que nosotros podamos confiar plenamente, esperar en Él, porque es de parte de Él que viene la respuesta. Pero nosotros creemos que la respuesta viene mañana, hoy. Es conforme a tu fe, conforme tú te hayas afirmado. Hay una fe de muchas personas, fe violenta. Es una fe que piden e inmediatamente reciben. Es una fe poderosa, una fe inquebrantable, una fe instantánea, espontánea. Y hay otras personas que oran y tienen fe y se demoran mucho tiempo. Necesitamos calentar motores en una fe, en creer que le hay, y que todo favor que le pidamos conforme a la voluntad de Dios lo podamos recibir inmediatamente. Dice la palabra, la fe conquista reinos. Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. ¿Cómo la ven? Con fe conquistaron reinos, atraparon promesas, reinos, justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Por fe. Daniel, el profeta, fue lanzado al foso de los leones, y la boca de los leones fue tapada por fe, porque él sabía que aunque fuera lanzado allá, Dios estaba con él, y que iba a cerrar la boca de los leones para que no sucediese nada en contra de su vida. Y él creyó y recibió inmediatamente. No podemos orar y creer mañana. Tú tienes que orar y creer que ya vas a recibir. Debes tener una fe violenta, una fe inquebrantable. Por esto estamos hablando, porque veo que la iglesia del Señor Jesucristo no tiene fe, o tiene una fe como la onda del mar, que de momento se afirma y de momento se desvanece, no está, como las olas. Una fe que cualquier dificultad o situación arrastra su fe. Que tenemos situaciones que a veces nos trae un poco de aflicción, amén, somos humanos, pero no podemos perder la fe. En medio de la aflicción, del proceso, de las pruebas, la fe tiene que permanecer inquebrantable, una fe intocable. Nadie puede tocar nuestra fe. Nosotros creemos y decimos, Señor, yo creo que tú estás a mi lado, yo creo que tú has oído mi oración y que me vas a responder, que me vas a respaldar, que me vas a sacar, Señor, y empiezas a adorar, a dar gracias de una vez, para que el Señor así entonces pueda responder a tu oración. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Cree y verás la gloria de Dios. Si no crees,
Si tienes una fe que hoy es y mañana no, debes pedir al Espíritu Santo, ayúdame a tener una fe inquebrantable, que si viene la aflicción, que si viene la enfermedad, que si viene el terremoto, lo que venga, nada puede quebrantar nuestra fe. ¿Por qué no puede ser quebrantar nuestra fe? Por las circunstancias, porque tú y yo hemos creído que le hay, que el Señor está ahí con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿a quién temeremos? ¿A quién? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, esto le dijo a Marta, cuando Lázaro había muerto. No te he dicho, ella estaba quebrantada en el dolor, en la angustia, en la aflicción. Y él le dijo, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué cuesta que tú hoy puedas creerle al Señor que está contigo? No te sientas menospreciado, porque todos hemos pecado, pero nosotros tenemos que hacer obediencia a su palabra. El Señor dice que aborrezcamos el pecado, tienes que apartarse del pecado, que la desobediencia, tienes que apartarte de la desobediencia. Métete en la palabra y cree que el que promete ayudarte está ahí contigo. Dios no se ha mudado ni se ha ido de tu vida. Él está contigo, simplemente que tú dudas, que tú no tienes esa percepción. ¿Y sabes por qué? Porque oyes poco la palabra de Dios, porque permaneces poco en el Evangelio, y por eso no te forras, no te revistes, no te fortaleces del conocimiento, el gran poder que te puede llevar a conquistar reinos y tapar boca de leones. Es lo que tú y yo necesitamos. Ejercer la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que ejecutarla. Creer que lo que estamos leyendo es real en nuestra vida, que no es una fábula, no un cuento más. Es verdad que si nosotros creemos veremos la gloria de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Yo esta semana recibí un milagro de manera sobrenatural. Voy a compartir para que nuestra fe sea fortalecida. Mi papá se enfermó y yo fui llamada tipo horas de la mañana. Y fui, tomé aceite, impuse manos y él fue curado. 3 días. Hoy volví y pregunté, ¿cómo te sientes? Perfecto. Entonces él estaba frente a mí y pude verlo en el espíritu, que Dios lo había sanado completamente del vértigo y de otras cosas más. Y lo vi tan joven y fortalecido que en ese momento, y eso pasó hoy, que volví a preguntar, y yo dije, Señor, ¿tú lo sanaste? Y me dijo, sí, completamente. ¿Tú oraste? Y fuiste diligente, o sea, tomé aceite, hice lo que dice la palabra, de manera que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, o sea, a los ministros de Dios, que unjan el enfermo con aceite, oren y pongan manos para que el enfermo sea curado y si tiene pecado le sean perdonados. Hasta allá está la palabra del Señor. No solo curados, sino que si han pecado, sus pecados les sean perdonados. ¿Por qué causa? Por los ministros haber ido a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos que hoy se enferman y se prefieren ir al médico antes de consultar a un ministro de Dios? ¿Cuántos de las naciones están yendo y creyendo en diagnósticos de clínicas y hospitales antes de llamar a los pastores, los ministros, los profetas, aquellos siervos que Dios usa como instrumento para que unjan el enfermo, pongan manos, envíen palabras, profeticen? Dice la palabra del Señor, por fe somos salvos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos, por fe. ¿Cuánta gente hoy no se cree salva? ¿Sabes por qué? Porque no tienen fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios puede salvar a una persona que no ha creído que salva? ¿Cómo Dios puede sanar a una persona que ha creído que Dios no tiene poder y que oró y que prefiere irse al médico? Porque sí, hay que orar, pero toca ir al médico también. Entonces no creyó. Si tú oras, quédate en casa. ¿Por qué vas a ir al médico? Tú vas al médico porque no has creído. Porque no le has creído a Dios, que es galardoneador, el que hoy promete sanarte, el que hoy envía su palabra y lo sana y restaura. Esta fe inquebrantable, es por fe que somos curados, es por fe que conquistamos reinos, tapamos boca de leones, recibimos promesas, es por fe. Pero ¿cómo podemos, profeta, afirmar y tener una fe inquebrantable? Es por el oír la palabra de Dios y creer que le hay. Crea que le hay, que el Señor está ahí a tu lado, pero que está ahí, o sea, que tú lo sientas, tal vez no lo puedas ver, pero lo puedes sentir a tu lado. Ahí, yo siempre que voy a orar, inmediatamente yo siento que la presencia del Señor ya está ahí, pero yo siento su presencia, como si una persona se sentase a mi lado. Entonces, ya no estoy sola para orar, porque yo sé que Él está ahí. Antes había congoja en mi corazón, porque a veces dice que es mejor orar en dos, pero yo hoy entendí que por el Espíritu de Dios nosotros nunca estamos solos y que cuando oramos ya estamos de acuerdo en el Espíritu de Dios y nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo para que Él nos guíe y podamos orar como conviene a santos. Guardar la fe hasta el fin. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aunque peleemos la batalla, caminemos el camino largo que tenemos que recorrer, pero la fe la tenemos que guardar hasta el final. Porque es la fe que te sustenta, es la fe que te salva, es la fe que te sana, es la fe que tapa boca de leones y que recibe promesas y que conquista reinos. Tú quieres conquistar tu sanidad, pero ¿cómo? Debes creer que le hay. Debes creer que Dios está contigo, que Dios es poderoso para sanarte, que Dios está, que si estuvo con mi papá y lo sanó, también está con tu familia, contigo. Yo no sé cuál enfermedad o cuál necesidad, no solamente enfermedad, todo lo que tú necesites. Tú tienes que creer que Él tiene el poder para suplir. Después la fe. La fe debe ser probada. ¿Por qué la fe debe ser probada? Vamos a ver, Primera de Pedro 1:7, gloria a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro y el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿La fe es probada? Sí, nosotros nos sometemos y la fe dice que como el oro es probado y pasado por el fuego, así es nuestra fe. Nosotros a veces vivimos situaciones, pero nada nos puede sacar del propósito de Dios y no puedes quitar la mirada de la confianza en el que hay, en el que está, en el que vive, en el que prometió, en el que es galardoneador, el que te puede sacar en victoria, el que te puede sanar. Tú no puedes retroceder, tú tienes que permanecer, porque no somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecemos con una fe inquebrantable. ¿Y sabes por qué? Porque sabemos que Él está ahí, porque tenemos la certeza que Él está ahí, que nuestra oración fue oída. ¿Por qué temer? No dudes nunca que tú presentes oración y digas, y tal vez estés pensando, ¿será que sí? ¿Será? Ahí no va a pasar nada, porque ya dudas. No puedes dudar. Cuando tenemos temor, estamos haciendo algo que tal vez se manifieste un poco de duda, es porque no hemos creído.
Y si no creemos, no recibimos. Y después se dice, no, los ministros oraron y nada pasaron. No, los ministros no tenemos nada que ver con que el milagro tú no lo recibas o no lo puedas recibir por causa de que has dudado, de que tienes algo que, como obstáculo ahí. Y hay gente que simplemente no identifica que tienen rechazo ahí, porque no han creído que le hay. Si yo voy a un ministro que ore por mí, yo tengo que creer que el Señor está ahí con el ministro y que a través del ministro que honra la palabra y el servicio de Dios, Dios me va a sanar. Yo tengo que creer que le hay, que Él está con el ministro y que también quiere hacerme mi favor. Porque la palabra dice de manera que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, pero muchas veces queremos hacer lo que Dios no les ha mandado a hacer cuando es obra de los ministros del Señor. Tenemos que tener un orden, tenemos que ser sabios. Y desechamos muchas veces el favor a través de los ministros porque nos creemos que eso también nos puede funcionar a nosotros. Y sí, ¿por qué no? Pero manda la palabra, busquen a los ministros de la iglesia, Tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso le dijo el Señor. Tu fe te ha sanado. Ve en paz, porque tu azote ha sido quitado. ¿Por qué? Por la fe. Pero es una fe inquebrantable, por eso este servicio se titula Una fe inquebrantable. No puede quebrantar nuestra fe una situación, una aflicción o cualquier proceso de enseñanza que Dios esté aplicando a nuestra vida. Nosotros tenemos que tener esa fe que le hay, que Dios está enseñándonos en algo, que Dios nos quiere enseñar, tal vez disciplinar, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a refutar la disciplina del Padre cuando Él lo quiere hacer con nosotros? Por falta de fe. Muchas veces no recibimos la disciplina porque no hemos creído que Él está con nosotros. Y que como el Padre está con nosotros, también el Padre puede disciplinarnos, exhortarnos, ¿por qué no? Él es Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Yo tengo que creer, tengo que saber, tengo que tener la certeza que Cristo vive en mí. Y cuando yo pronuncie con mi boca que Cristo vive en mí, yo tengo que tener la certeza que Él está conmigo y me va a ayudar. Pero para que Dios nos ayude también tenemos que aborrecer el pecado, obedecer la palabra, congregarnos, hacer todo lo que la palabra manda hacer. Es un compromiso tuyo con Dios. Y el compromiso de Dios con nosotros es ayudarnos, bendecirnos, sanarnos, curarnos, cumplir sus palabras. Pero muchas veces, por causa del pecado, el pecado nos va fortaleciendo cada día más y más el pecado, porque permanecemos más en el pecado que en querer obedecer a Dios. Y ahí se fortalece el pecado y por esta causa nuestra fe cada día se debilita. Porque tú vas a sentir que no necesitas de Dios. Pecas tanto que llega un momento que tú no sientes que Dios se apartó de ti. Mucha gente no siente que Dios se apartó de ellos. ¿Y cómo saber que Dios se aparta de nosotros? Cuando nos sentimos tan vacíos, tan llenos del mundo, no extrañamos ir en oración, no extrañamos ir a la iglesia, no queremos congregarnos. Ahí ya estamos prácticamente en coma espiritual.
Orad creyendo y recibirás. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Orad creyendo. Dice el Señor que tú debes orar creyendo. Ore hoy y diga, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Si eres incrédulo y tú oras y nada pasa, dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer que le hay. Cree por mí, Señor. Yo creo que tú le hay. Por favor, cree por mí. Enséñame a creer. Y que cuando yo ore, entonces sucedan los milagros. ¿Necesitamos ver milagros? Sí, muchos. Dios se goza en hacer milagros para que nosotros riamos, estemos felices, contentos, demos gracias a Dios. Él hace milagros. Pero necesitamos tener una fe inquebrantable y creer que le hay. Crea, siempre estés creyendo que le hay, que el Señor está a tu lado, que Él lo va a hacer, que tú oraste y ya está hecho. Es tu fe la que hace que reciba tu milagro. Nosotros los ministros podemos orar, es el mandato de Dios. Pero si por aquel que oramos no tiene fe, no vas a decir, el ministro oró y nada pasó. Pero tú no puedes pensar que nosotros no somos usados por el Señor, sino es que tú no tienes fe. Que tú no tienes tal vez comunión ni relación, o tal vez cercanía, o tal vez tienes esa fe para recibir ese milagro, porque aunque hayamos pecado, nosotros nuestra fe no se puede apagar. Y cuando no se apaga la fe, entonces día a día nosotros vamos aborreciendo el pecado por causa de que tenemos fe en que Él está ahí. Y ya no queremos pecar, no queremos vivir separados de Dios a causa del pecado, porque nosotros sabemos con certeza que el Señor está ahí, que te ve, que te oye y que está contigo, que te dice, no temas, aquí estoy, oye, mírame, pon tus ojos en mí, pon tu confianza en mí, deja de quejarte, deja de lamentarte, deja buscar excusas, deja que Dios obre, deja que la voz de Dios fluya. Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo te manda dardos, saetas, fuego, para poderte apartar, para que tu fe sea débil, para que tú no creas. Mucha gente no cree que le hay. Y por esto no se identifican en nada con el favor de Dios. Pero tú hoy tienes que creer que le hay. Hay gente que dice que Dios no existe, pero quieren ver. No van a ver, porque simplemente ellos se han negado, no tienen fe. No saben qué es fe. Guardados por el poder de Dios por medio de la fe. ¿Cómo nos guardamos por el poder de Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Que sois guardados por medio de Dios mediante la fe. Es lo que tenemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no vas a recibir nada. ¿Tú sabes? ¿Has preguntado a Dios por qué tú oras y no recibes el milagro? Examina tu vida hoy. Pero no tu vida la que estás viviendo físicamente, sino tu vida espiritual. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo, oye bien, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora Romanos 14:23, vamos a ver por qué. Porque dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando tú dudas algo, es que yo no puedo comer esto, yo no puedo hacer esto, es que esto es pecado, entonces es pecado, porque ya dudaste. Y todo lo que hagamos creyendo que es aceptable delante del Señor, así es. Pero lo que usted crea que es pecado, eso es pecado, porque usted lo creyó. Esa es su fe. Usted creyó en su fe, pero su fe humana, negativa, porque hay fe negativa. Hay fe de Dios y hay fe que el enemigo pone esos dardos, fuegos, esas saetas, y nos hace pensar que no somos meritosos de recibir el favor de Dios porque hemos pecado, porque fallamos en cualquier momento. No, nosotros tenemos que declarar que nosotros somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros y que hemos pecado, sí, amén, pero nos arrepentimos y hacemos cumplir la palabra de Dios en nuestra vida diciendo: Señor, yo sé que tú me has perdonado, que tú me justificas hoy con el poder de tu sangre, que tú por gracia me salvaste, no porque yo me lo merezca, sino porque tú eres bueno conmigo, porque tú eres santo, porque tú eres mi rey. No hay otro rey fuera de ti. Señor, ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Ayúdame a amarte sobre el dinero, sobre todo, sobre todas las cosas. Ayúdame, Señor, a amarte. Por fe heredaremos promesas. Hebreos 6:12. Gloria a Dios, es poderoso. Fortalecer nuestra fe es lo que estamos haciendo hoy en las naciones. Donde quiera que tú estés, tú te revistes de la palabra de Dios y te empoderas a creer que le hay. A partir de hoy, vive tan cierto Jehová, en cuya presencia yo hoy profetizo sobre las naciones, que el Espíritu de Dios está con vosotros y que Él está ahí. Y que si hoy orare pidiendo cualquier cosa y usted cree que el Señor se la va a dar, cree que mañana usted me va a decir: profeta, he hecho el ejercicio, he creído como me has profetizado, me has enseñado y yo he recibido mi favor. Yo quiero ver correr testimonios en la iglesia cristiana del Apocalipsis, porque es necesario que creamos que el Señor está ahí para hacer el milagro ahora. Si estás enfermo, cierra tus ojos y dile: Señor, yo creo que en esta hora el Señor Jesucristo está pasando tu mano sobre mí, como lo hiciste con la suegra de Pedro. Y la fiebre la dejó, la tocó, le tocó su brazo y la fiebre la dejó. Así se va toda enfermedad de mí ahora. Por enfermedad, por grave, por grande el diagnóstico, porque grande es el poder de Dios para salvar y sanar y cumplir las promesas. Si tú puedes creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué te cuesta creer? Zámpate al vacío y digas: Señor, yo voy a creer. Yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que le hay. Porque tú tienes que creer que le hay, que el Señor está contigo. No es que el Señor está por allá lejos, no. Dios está contigo, Dios camina contigo. Dios está ahí. Ora con fe y dile: Señor, ayúdame con mi fe. Yo quiero tener una fe inquebrantable, que aunque las cosas hoy no las veas suceder, mañana lo vas a hacer. Porque muchas personas se debilitan porque no ven el milagro espontáneamente. Pero tú tienes que tener fe. Una promesa de 25 años. No es que si tú no ves el milagro hoy, mañana te vas de la iglesia, no quieres saber de Dios, no quieres tener comunión, y entonces te vas de vacaciones a participar en las obras infructuosas del mundo y después vuelves a la iglesia otra vez por ahí en un par de años. Esto no funciona así. Debemos permanecer por encima de cualquier proceso, aferrados a obedecer la palabra del Señor. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo? Fe y paciencia. ¿Para heredar qué? Promesas. La fe y paciencia. No es que si hoy no recibiste o mañana o en un mes te va. No, quédate ahí con paciencia y fe,
que tú lo vas a recibir. No acondiciones a Dios a tu manera. No quieras que Dios cumpla sus caprichos en el tiempo que tú quieres. No, es que somos nosotros que tenemos que someternos a Dios. No es que Dios se va a someter a nosotros, no. Porque somos nosotros que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Él es Dios. Nosotros necesitamos su presencia. Es una gran diferencia. Él es Dios. Y sobre todas las cosas somos nosotros. Necesitamos a Dios. Nosotros, tú y yo necesitamos a Dios. Y por esto necesitamos creer que le hay, que Él es vivo, que Él está en nosotros, que nosotros somos creados a imagen y semejanza, que Él es galardoneador para darnos a fin de lo que esperamos conforme a la petición que hemos presentado. ¿Pero por qué? Porque nosotros creemos. Yo creo. Vamos a pensar en esta hora, cierra tus ojos ahí. Y vamos a decirle, Señor, yo sé que estás aquí. Y yo puedo ver en mi espíritu la posición en la cual hoy ustedes están. Y yo veo al Señor alegre, feliz. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte. Extiende tu mano, levanta tus brazos y dile, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a fortalecerme en tu palabra. Señor, yo también quiero tener una fe inquebrantable. Yo también quiero revestirme del poder de tu palabra para que mi fe cada día sea más fortalecida. Y que cuando yo ore, yo vea suceder los milagros. Por la fe que recibimos las promesas, tapamos boca de leones, conquistamos reino y recibimos promesas. Mi gente querida y bella, tenemos que despertar de esa fe, una fe como que sí, como que no, nosotros no somos de ese grupo. Nosotros somos del grupo que creemos que le hay. Hemos aprendido a sentir la presencia de Dios viva, de frente, cara a cara con Dios. Él está con nosotros. Él dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué dudar? Que si oramos, mira, hay algo que quiero impartir. Nadie es santo ni religioso, sino que todos tenemos y procedemos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, hemos pecado, hemos desobedecido, yo me aparté tanto tiempo de la iglesia, he vuelto, Señor, ayúdame para permanecer, tener una fe inquebrantable, Señor. Quiero ser curado, curada, yo no sé lo que tú necesites, quiero ser prosperado, quiero que en mi casa mi proveedor seas tú, Señor, que mi fe sea firme y que cuando yo abra mi boca, entonces la voz suba o llegue al Padre que está en nosotros y que Él se complazca de darme las promesas por las cuales yo estoy orando para que entonces nosotros digamos, Señor, yo también he recibido milagros. ¿Sabes? En verdad yo esta semana he recibido 2 milagros, que yo los he visto real, o sea, suceder inmediatamente, uno financiero y uno de sanidad. Entonces vemos los milagros y que también vienen los procesos, amén, pero eso no le ponemos mucho la atención. O sea, los procesos siempre van a estar. Cuando nosotros servimos a Dios, procesos siempre van a estar, las pruebas, cualquier dificultad. Porque yo jamás les he predicado que si ustedes se convierten al Señor Jesucristo, las dificultades o las aflicciones se van a desaparecer. Yo no he predicado esto. Porque la palabra del Señor dice que por causa de servir al Señor tenemos aflicción. Y muchas veces vemos que el mundo, gente que no sirve a Dios, que no es correcta, que prospera y que nosotros fuerza, avanzamos. Pero ellos son prosperados en la tierra. Nosotros somos prosperados en el reino de los cielos. ¿Qué prefieres tú? Ser prosperado en riqueza, también las necesitamos. Y que si nosotros creemos, Él también nos las entrega a nosotros. Pero tenemos que creer que le hay y no rechazar su disciplina, su enseñanza, a través de la palabra y procesos que vienen a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos aprender.
La victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan 5:4. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:4. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Cristo Jesús. Él es la victoria. Y si en la victoria ha vencido el mundo, ¿qué cuesta creer que le hay? Que está, que camina y que vive dentro de ti. Y que oye y sabe lo que tú tienes en pensamiento ahora, hacer. Porque hay muchos que maquinan aún en medio de la predicación. Están ya con la mente en otro lado. Él sabe lo que estás pensando. Que tu mente está divagando, que estás mirando hacia el techo, que en verdad tienes un 10% de atención a la prédica y el 90% tu mente está en otro lado. Él lo sabe. Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ha nacido de Dios. La fe tuya y mi fe no ha nacido del mundo. Porque nosotros hemos visto que el Señor nos ministra, nos instruye para que nuestra fe sea una fe inquebrantable. Dice la palabra aquí, en la primera palabra que leímos y que compartimos, la vamos a tomar de nuevo. Esta palabra tiene que impresionar, tiene que vivir, tiene que hacerse real dentro de ti para que los milagros acontezcan y sucedan. Vamos a volver aquí a esta palabra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que el Señor sí está. Y si creemos que Él está, que le hay, como dice la palabra, entonces, ¿por qué no recibimos milagros? O sea, si tú oras y sientes que Dios está lejos de ti, por eso tú no recibes milagros, porque es que Dios no está lejos de ti. Dios no está en otro lugar diferente a donde tú estás. Dios camina contigo cuando tú caminas con Dios. Dios no camina con aquellos que lo rechazan, que no quieren congregarse, que no quieren diezmar, que no quieren servir, que no quieren honrar, que no quieren ayudar a la obra del Señor, que no evangelizan en su trabajo. Oye, hay algo que arde en mi espíritu y lo voy a impartir. Y es que si tú trabajas, es porque Dios te ha dado vida y te ha dado ese trabajo. Si tú eres madre de familia, es porque Dios te ha dado hijos y tienes una casa y una familia. Pero ¿a cuántos que te visitan y que te rodean le has compartido el evangelio? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿A quién le cuentas los testimonios que Dios ha hecho en tu vida? ¿A quién le dices cuál grande es el nombre del Señor y que Dios transformó tu vida y que Dios te está fortaleciendo en tu fe? ¿Le has impartido esto a quien te rodea, te visita, a tus compañeros de trabajo o a aquellos que te saludan? ¿Cuántas veces presentas a Dios a las personas o te avergüenzas de Dios? Porque aquellos que no hablen de Dios, aún siendo poderoso, majestuoso y habiendo hecho milagros en tu vida, y tú no lo presentes, es porque tú te avergüenzas de Dios. No hay otra razón por la cual nosotros no hablemos de Dios. Ay, es que no sé hablar de Dios. No hay excusas, porque todos sabemos hablar de Dios. Si sabemos hablar del mundo, ¿cómo no vamos a saber hablar de Dios? Aquel que nos creó a imagen y a semejanza, aquel que nos ama, que nos dio salvación, que nos dio vida, que nos dio trabajo, que nos dio hijos, familia. Él es Dios. Y creemos que le hay, entonces hable de Dios. Vamos a comprometernos que esta semana vamos a ganarnos 2 almas cada persona, donde quiera que estés, para el Señor. Esta es la ofrenda que tú le vas a presentar en el altar al Señor. Señor, yo me gané estos 2 talentos. Tengo estos 2 talentos como ofrenda. Señor, los gané en mi trabajo, en mi casa, yo no sé, en el gimnasio, donde quiera que vayas. Digo las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pido al Espíritu de Dios que sople vida en tus huesos y que la palabra se vivifique dentro de ti para que tú seas un río de agua